Ya estamos conectados con la doctora Olga Cribilleros, precandidata a la segunda presidencia por el Partido Aprista Peruano. Muy buenos días, doctora Cribilleros. ¿Cómo está usted? Bienvenida a Altavoz. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Rumi. Un gusto estar No, contigo y no la un escuchamos, saludo. parece que tiene... Ahora sí. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Hola. Buenos días. Hola. Buenos días, Rumi. Un gusto estar contigo y por altavoz llegar a tus televidentes en esta mañana. Muchísimas gracias. ¿Cómo usted ha percibido esta situación? Porque mientras ustedes en el local del Partido Aprista de Miraflores, mientras estaban presentando la plancha, integrada usted como en la segunda vicepresidencia también, y liderado por Hernán Garrido Leca para la presidencia de la República, estaba ocurriendo esta crisis política en el país, ¿no? La vacancia de Dina Boluarte y también la asunción de José Gerí como nuevo mandatario. Usted como política, como académica también, ¿cómo ve esta situación de crisis política en el Perú? Bueno, una vez más lamentando, Rumi, estos hechos que solamente generan desesperanza y como bien lo has dicho, como docente universitaria, la cual me permite interactuar todos los días con jóvenes y justamente jóvenes que hoy conforman un importante porcentaje en el electorado nacional. Pero a la vez te das cuenta de una juventud que ya no cree en sus políticos y son Ujú. hechos de esta naturaleza que han generado tanta ingobernabilidad, tanta descrédito en la clase política que nos compromete a nosotros, como bien dijiste, el día de la vacancia de la señora Dina Boluarte, estábamos nosotros sumándonos a esta fiesta democrática en la cual el APRA, como uno de los poquísimos partidos, la practica en coherencia con sus principios. Y en este entusiasmo de participar con Hernán Garrido Leca, con Omar Quesada, de esta fiesta democrática, nos generó estos sentimientos encontrados frente a la situación que se daba en el país justamente en esos momentos. Entonces, lo que nos hace asumir con mayor responsabilidad garantizar la gobernabilidad, pero una gobernabilidad con eficiencia, una Ujú. gobernabilidad donde podamos nosotros articular con los diferentes sectores y especialmente los diferentes poderes del Estado, garantizando su autonomía, pero conjugando para el bien del país, ¿no? Obviamente la señora Boluarte fue la presidenta, fue la presidenta, la primera presidenta mujer en el Perú. ¿Usted se sintió representada por ella? ¿Fue un buen gobierno? ¿Fue un mal gobierno? ¿Usted cuestiona la labor al frente de este tiempo al mando del Ejecutivo? Bueno, desde un inicio, creyendo en la gran posibilidad que tenemos las mujeres de demostrar que estamos preparadas para asumir estos retos, desde un inicio, lamentablemente, la señora Dina no dio muestras de estar preparada para tan honroso cargo de dirigir los destinos de más de 33 millones de peruanos. Y hemos visto a una presidenta que cayó en la frivolidad del poder Ujú. y llena de una persona que verdaderamente no está formada políticamente, no siente ese compromiso con el pueblo, bueno, se deslumbra ante el poder del momento y no ha sabido responder a las demandas, especialmente el tema de la inseguridad ciudadana, Romy. Es el Vivo caso en Trujillo. Mm. Es el caso de los Rolex, por ejemplo, el escándalo de los Rolex, es el escándalo de las cirugías. Obviamente, de alguna manera, estuvo alejada de los principales problemas del país y usted lo señala con claridad, el tema de la inseguridad ciudadana. A cada momento están asesinando a transportistas, están extorsionando y mucho más en su región. Estamos hablando de La Libertad, doctora Cribilleros. Sí, la segunda región con mayor índice de criminalidad. Nosotros hemos terminado el año pasado con más de 473 asesinatos. Hoy, a nivel nacional, Lima lleva la delantera. Estamos hablando al 5 de agosto, según el Sistema Nacional de Defunciones, que tenemos aproximadamente más de 1,290 asesinatos en la modalidad de extorsión del crimen organizado. Y frente a ello hemos tenido una presidenta que ha sido indiferente, indolente, no ha tenido la capacidad de liderar a las Fuerzas Armadas, a la Ujú. Policía Nacional con estrategias claras. Lo que ha faltado y lo que falta es inteligencia para afrontar el problema de la delincuencia. Aquí, mi estimado Rumi, hemos tenido más de 7 declaratorias de emergencia, que ninguna ha Ujú. dado éxito.
Y lo más trágico es que en plena declaratoria de emergencia, hemos tenido atentados que lindan ya con actos terroristas, explosivos en el Ministerio Público, y en 3 lugares más se han dinamitado viviendas y que han causado pánico y, por supuesto, daños materiales, ¿no? Pero no ayuda también, obviamente, la participación del presidente regional en La Libertad, ¿no? El señor Acuña prácticamente inexistente en la región. Pero ¿cómo ustedes lo perciben en la región y por qué han permitido, en todo caso, por qué permiten que una autoridad regional esté ausente de los principales problemas de la región? Lamentablemente, estas autoridades son expresión de la democracia que vivimos. Y nos gustaría tener una participación ciudadana más activa, es decir, y yo siempre aliento a la ciudadanía a tener esta participación activa, a estar atenta, incluso también reclamar, y se han hecho en las vías y en los conductos correspondientes de la organización ciudadana. Pero este señor Acuña se ha basado todo este tiempo, no solamente con la señora Dina, sino con el señor Vizcarra también, ha sido cómplice de todo ello. Él se vende al poder de turno por ministerios, por tener cuotas de poder, por determinar y designar a los órganos de defensoría del pueblo aquí en La Libertad, la Contraloría, y esto también a nivel nacional. Discúlpame, Romy, pero el peor cáncer que tenemos en La Libertad se llama APP, y la responsabilidad directa es de este señor que Trujillo ha retrocedido en más de 40 años, en estos 20 años de gobierno de APP, tanto a nivel municipal como a nivel regional. Y hoy, una vez más, se burla de los liberteños, a quienes les pidió el voto y les juró que no iba a renunciar, pero ya anunció su renuncia para el día de hoy, que de la renuncia. Doctora Cribilleros, ha sido un gobierno con Dina Boluarte, ¿no? Doctora Cribilleros, vamos a hacer una pausa, por favor, le pido que se mantenga en línea. Estamos en altavoz con Rumi Ceballos, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estás en Vital TV. Ya volvemos. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad.
7:15 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz con Rumi Ceballos en Movistar Televisión, en Vital, y también estamos en Tribu Televisión. Estamos conversando con la doctora Olga Cribilleros, precandidata a la segunda presidencia por el Partido Aprista Peruano. Antes de la pausa, usted estaba cuestionando tenazmente, obviamente, a APP en el gobierno regional de La Libertad. Usted ha señalado que es prácticamente una autoridad inexistente en la región. Usted ha señalado además que ya esta autoridad regional ha renunciado y que su pretensión es postular a la presidencia para el año 2026, de alguna manera traicionando lo que inicialmente dijo a sus electores, que él no iba a renunciar, que iba a continuar en el cargo. Eso es lo que se percibe, doctora. Por supuesto, y tenemos, como muy bien lo has dicho, una autoridad que todo este tiempo ha estado ausente. Vergonzoso que una autoridad reclame vacaciones. Rumi, ¿cómo es posible? Si nosotros sabemos viajando, ¿no? Que un cargo de representación es un cargo que nos exige una responsabilidad y una presencia permanente para atender los problemas de la ciudad, de la región. Pero este señor ha tenido más de 7 pedidos de vacaciones y con un consejo regional que lamentablemente está subordinado a su poder. Y este señor, hay que hablarlo claro, compra las conciencias como si estuviera en un supermercado, en una subasta pública. Y es lamentable que existan personas o políticos que no asuman la responsabilidad de su representación, ¿no? Así es. De otro lado, doctora Cribilleros, el viernes ya han presentado una plancha, la precandidatura de Hernán Garrido Leca, economista, 2 veces ministro de Estado, y de usted y del señor Omar Quesada también, doctor Omar Quesada. Obviamente se trata de la tercera plancha presentada en el Partido Aprista para los comicios electorales internos. Si no me equivoco, se va a realizar el 30 de noviembre, ¿es así? Sí, efectivamente, el 30 de noviembre todos los apristas asistiremos a este proceso de elección, un aprista, un voto, para elegir a la plancha presidencial, a los candidatos a senadores y diputados y parlamentarios andinos en todo el Perú. ¿Qué propone esta plancha de Hernán Garrido Leca, de Omar Quesada y Olga Cribillero respecto a las otras que también están dentro del Partido Aprista Peruano? Bueno, proponemos una renovación con experiencia. Ustedes, y tú conoces muy bien, como lo has dicho, Hernán ha sido 2 veces ministro y un ministro exitoso, de un gobierno exitoso, de un gobierno que le entregó al Perú más de 150,000 obras, especialmente en infraestructura social. Hemos tenido gran posibilidad y la gran satisfacción de haber llegado a más de 4.800.000 peruanos con agua, un programa de alumbrado, muchas personas, muchos pueblos, muchos caseríos que no tenían energía eléctrica, con el segundo gobierno de García lo tuvieron, más de 50 hospitales, los colegios que se han remodelado en un proceso de mejora continua, y por supuesto una economía también que creo yo que sentó las bases para que hoy, a pesar de la ineptitud, la economía esté andando en piloto automático y tengamos el cierre de este año, y esperemos que sea así, superando el 3% de crecimiento, a pesar de la incompetencia que se ha instalado en Palacio de Gobierno, ¿no? Por todas esas razones, Rumi, nosotros creemos que somos una gran posibilidad, con la experiencia, con la preparación de Hernán, con también la experiencia de gobierno de Omar y con toda la buena voluntad de quien habla, de hacer las cosas bien. Yo creo que el Perú ya no está para aprendices, ya no está para poder perder el tiempo en la incompetencia, en la frivolidad, en la indiferencia, en la indolencia, ¿no? Efectivamente, usted ha señalado una cifra 3% de crecimiento para el país para este año, pero estamos hablando de una cifra insuficiente para poder generar empleo a los más de 300,000 jóvenes que salen cada año a buscar un puesto de empleo. En ese sentido, ¿cuáles son las propuestas para darle ese trabajo, ese empleo tan necesario para la juventud? ¿Se requiere de un asunto, una reforma laboral, cree usted? Claro que sí, por supuesto, y es urgente. Empezando porque no tenemos una ley general del trabajo que responda a la necesidad del trabajador en general. Y también reconociendo que nuestra juventud está en un 40% de trabajo informal, incluso haciendo para aquello de lo que no se prepararon. Hay profesionales que están subempleados.
y hay un grueso de jóvenes que les es difícil acceder a su primer empleo porque la mayoría de instituciones te piden la experiencia de 2, 3, hasta 5 años. Entonces lo que se propone y lo que pensamos es que debe haber una reestructuración y un planteamiento de una política integral de promoción al empleo juvenil. Esta Doctora puede Criveros, darse en alianza. Sí. es importante señalarlo porque usted es profesora universitaria, usted está auscultando, digamos, el descontento de los jóvenes que precisamente el día 15 se van a movilizar en Lima. Estamos hablando de la generación Z. ¿Qué le dicen sus alumnos cuando buscan un empleo y no encuentran, cuando les cierran las puertas, lamentablemente en el país, con un crecimiento tan mediocre como el que tenemos en el país? Cuando hablaba del 3% de crecimiento, y esto debería ser más, como bien lo dices, nosotros con todas las posibilidades que tenemos con la agroexportación, con el tema de la minería, que es un problema, pero que también es una gran posibilidad en nuestra economía, deberíamos estar creciendo por encima del 5%, cosa Por que encima, sumado a la ineptitud, esto a la justa si estamos llegando a un 3%. Y ojo, que cada punto porcentual que dejamos de crecer son 500,000 nuevos pobres. Así es, Son así es. 500,000 nuevos pobres. Entonces, hay que tener una política clara, hay que tener una política de aliento a la juventud. A esos jóvenes que salen, pues hay que revisar todo lo que se tiene en la legislación laboral, que se tiene en forma muy, muy irregular, para proponer una ley integral que pase por también las facilidades, aquellas empresas, facilidades tributarias, aquellas empresas que puedan generar un empleo digno, decente en nuestra juventud. Y también la forma de capacitación técnica a través de algunos convenios que se pueden dar. Todo depende de la voluntad, de la revisión de lo que tenemos y de proponerle a los jóvenes una ley integral que los favorezca. Y una juventud que tú lo has dicho, día a día, cuando ya egresan y mantengo contacto con mis estudiantes, es muy triste decir, profesora, soy ingeniera civil, ya estoy colegiada, pero no encuentro trabajo, he iniciado un emprendimiento, ¿no? Y eso es lo que me convoca también a sumarme a este proyecto de Hernán, porque sé que podemos hacer muchas cosas a favor de la juventud, y especialmente con la experiencia de Hernán, en la promoción del talento joven, de la invención del joven. Entonces, a los jóvenes hay que darle esa oportunidad, esa seguridad y la esperanza de que puede mejorar aquí en el Perú y no necesita irse fuera, ¿no? Sendos informes señalan que obviamente hay diferencias salariales entre hombres y mujeres, por ejemplo. Pero ¿qué hacer en todo caso para poner la cancha de alguna manera... que haya esa posibilidad de que varones, mujeres tengan las mismas oportunidades? ¿Cómo va a ser su trabajo en ese sentido, doctora? Recordemos que en el 2007, en el gobierno del presidente Alan García, se promulga la Ley de Igualdad de Oportunidades entre varones y mujeres. Cuando fui congresista hice un seguimiento a esta normativa. Y para el cumplimiento de esta ley, porque muchas de estas leyes han quedado declarativas por la falta de compromiso de los diferentes estamentos del gobierno. Tenemos al nivel ejecutivo como primer nivel, tenemos los gobiernos regionales y gobiernos locales que tienen que sumarse a esta propuesta de promover esta igualdad de oportunidades. Aquí en La Libertad, nosotros tenemos emprendimientos, por ejemplo, en la industria del calzado, y hemos visto muchas mujeres que son las líderes en estas industrias zapateras. Entonces, en el gobierno del presidente García también, a través de las pymes, del Ministerio de Comercio Exterior y de Industria y Turismo, se promovió dándoles capacitación técnica para elevar el nivel de la calidad de su producción. Y fue un grueso número de mujeres, lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo que estuvo Meche Arauz también en esta propuesta del Ejecutivo. Se hizo un trabajo muy, creo yo, a favor de las mujeres y especialmente en elevar esa oportunidad que tengan los ingresos tan igual que los varones. En el sector público también depende mucho del seguimiento de las políticas públicas en el tema salarial. No es posible que todavía tengamos brechas de más del 43% y en algunos casos 30%. 30% al 43%, donde se nota
estas diferencias salariales y en las cuales nosotras las mujeres tenemos que trabajar para lograr esta ansiada igualdad de oportunidades. Recordando que nosotras realizamos, incluso fuera del horario laboral, realizamos también más de 40 horas en el hogar a la semana, adicional a nuestra jornada laboral. Entonces hay que darle una mirada integral, social, económica y con políticas de Estado claras, ¿no? ¿Estas brechas salariales es una forma de violencia de género, cree usted? Por supuesto, por supuesto. Pero adicionalmente, ¿qué más? Bueno, la violencia de género también se da en las diferentes manifestaciones, muy aparte de la violencia que la vemos todos los días y es que es dolorosa, los feminicidios, la violencia de parejas, también la vemos como hostigamiento o acoso laboral, acoso sexual. El acoso sexual que se da también en el transporte público y que se están tomando, hay a nivel, por ejemplo, de Trujillo, yo fui la autora de una ordenanza, la número 7, que sancionaba el acoso en espacios públicos y en medios de transporte. Pero esto falta socializarlo, falta que las mujeres conozcan estas oportunidades que tienen y la forma como el Estado las protege. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, hay una diversas formas o manifestaciones en las que estas se dan, pero definitivamente hay avances, sí hay avances. Hay que saludar las leyes que se han venido dando, pero hay que trabajar un constructo social o erradicar ese constructo social de que la sociedad peruana es machista. Y empecemos con el tema de la educación, ¿no? Doctora Cribilleros, muchísimas gracias. Su despedida de las audiencias que la están viendo y escuchando. Estamos hablando con Olga Cribilleros, precandidata a la segunda presidencia por el Partido Aprista Peruano, que integra también, obviamente, y liderando esta plancha, Hernán Garrido Leca y Omar Quesada. ¿Cuál sería ese mensaje, doctora? Bien, te agradezco la oportunidad y permíteme en esta primera etapa dirigirme a los compañeros, a mis compañeros del Partido Aprista Peruano que puedan estar siguiéndonos en estos momentos, decirles que confíen en la plancha presidencial que encabeza nuestro compañero Hernán Garrido Leca. Hoy el Perú necesita autoridades con experiencia, gobernantes con experiencia y especialmente comprometidos socialmente con la justicia social. Esto significa trabajar a favor de la educación, la salud, salarios más justos y oportunidades para los jóvenes. Los invito este 30 de noviembre a votar por la lista, la plancha presidencial que encabeza el compañero Hernán Garrido Leca, porque el APRA sabe, porque el APRA puede. Bien, muchísimas gracias, doctora Olga Cribilleros, nuevamente nuestro agradecimiento por estar en Altavoz. Haremos una pausa y